Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. El trono de fuego. De Rick Riordan. Carter. 2. Domamos un colibrí de 3 toneladas. Unos meses atrás, todo habría sido distinto. Sadie podría haber pronunciado una sola palabra y provocar una explosión de categoría militar. Yo podría haberme rodeado de un avatar mágico de combate y volverme prácticamente invencible. Pero eso era cuando estábamos combinados del todo con los dioses, yo con Horus y Sadie con Isis. Habíamos renunciado a ese poder por la sencilla razón de que era demasiado peligroso. Hasta que controláramos mejor nuestras propias capacidades, encarnar a dioses egipcios podía volvernos locos o incluso quemarnos. Literalmente. Ahora solo contábamos con nuestra propia magia limitada, lo que nos dificultaba hacer cosas importantes como sobrevivir cuando un monstruo cobraba vida y se nos lanzaba al cuello. El grifo se hizo visible por completo. Era el doble de grande que un león normal, y su pelaje, entre rojizo y dorado, estaba cubierto de polvo de piedra caliza. Tenía la cola tachonada de plumas puntiagudas, que parecían duras y afiladas como puñales. De un solo coletazo, destrozó la losa de piedra de donde había salido. Levantó las alas espinosas hasta dejarlas verticales sobre su lomo. Cuando el grifo empezó a avanzar, se movieron tan deprisa que costaba distinguirlas, y zumbaron como las alas del colibrí más grande y feroz del mundo. El monstruo fijó su mirada hambrienta en Sadie. Las llamas blancas seguían envolviendo a mi hermana y el papiro, y el grifo daba la impresión de interpretarlas como una especie de desafío. Yo había oído muchos gritos de halcones, es más, hasta había sido halcón un par de veces, pero aquel bicho abrió el pico y dio un graznido tan agudo que hizo temblar las ventanas y me puso los pelos de punta. Sadie, dije, suelta el papiro. ¿Perdona? Lo tengo pegado a la mano. Se quejó. Y estoy ardiendo. Te lo había mencionado. Ahora el fuego fantasmal ya lamía todas las ventanas y las piezas de exhibición. El rollo de papiro parecía haber disparado todos los receptáculos de magia egipcia que había en la sala, y yo sabía que no era una buena noticia. Walt y Has se habían quedado paralizados por la impresión. Supongo que era comprensible, dado que nunca antes habían visto un monstruo de verdad. El grifo dio un paso hacia mi hermana. Me situé junto a ella y puse en práctica el único truco de magia que aún dominaba del todo. Metí una mano en la duata e hice aparecer de la nada mi espada, un jopes egipcio con una hoja afiladísima en forma de gancho. Con la mano y el papiro incendiados, Sadie tenía una pinta bastante ridícula, como una estatua de la libertad demasiado vehemente, pero aún así logró convocar su arma ofensiva preferida, un báculo de 1,5 metros con jeroglíficos tallados. Me preguntó, ¿algún consejo para combatir contra grifos? ¿Evitar las partes puntiagudas? Aventuré. Genial. Muchísimas gracias. Walt. Llamé. Mira esas ventanas, a ver si puedes abrirlas. Pero, están maldecidas. Ya, dije, pero si intentamos salir por la sala de baile, el grifo se nos comerá antes de que lleguemos. Voy a las ventanas. Has, dije, ayuda a Walt. Esas marcas del cristal, murmuró Has. Ya las había visto, ve con Walt. Le ordené. El grifo se lanzó hacia nosotros con sus alas de motosierra. Sadie le arrojó su báculo, que a medio camino se transformó en un tigre y acabó empotrándose contra el grifo con las garras extendidas. El monstruo no se acobardó. Rechazó el ataque del tigre y luego reaccionó con una velocidad sobrenatural, abriendo el pico hasta un tamaño imposible. ¡Chas! El grifo tragó y soltó un eructo, y nos quedamos sin tigre. Era mi báculo favorito. Gritó Sadie. El grifo desvió su atención hacia mí. Agarré fuerte la empuñadura de mi espada. La hoja empezó a brillar. Eché de menos la voz de Horus en mi mente, azuzándome al combate. Tener un dios guerrero personal facilita mucho cometer actos de valentía descerebrada. Walt. Exclamé. ¿Cómo va esa ventana? Voy a probar ahora mismo, dijo. Espera, dijo Has, nerviosa. Esos símbolos son de Semet. Para, Walt. Entonces ocurrieron varias cosas a la vez. Walt abrió la ventana y hubo una explosión de fuego blanco que lo derribó al suelo. Has corrió a su lado. Inmediatamente el grifo se olvidó de mí.
Como buen depredador, se concentró en el objetivo móvil, Haas, y se lanzó a por ella. Yo corrí tras él. Pero, en lugar de zamparse a nuestros amigos, el monstruo pasó volando por encima de ellos y embistió la ventana. Haas arrastró a Wall por el suelo para alejarlo de allí mientras el grifo se volvía loco, revolviéndose e intentando dar picotazos a las llamaradas blancas. Intentaba atacar el fuego, nada menos. Trató de engullir el aire. Dio media vuelta, derribando una vitrina llena de satis. Su cola dejó un sarcófago hecho trizas. No sé por qué me dio por ahí, pero grité, basta. El grifo se quedó quieto un momento. Después se giró hacia mí, dando graznidos de irritación. Un manto de fuego blanco se alejó a toda prisa para arder en una esquina de la sala, casi como reagrupándose. Entonces vi que había otras lenguas de fuego uniéndose, componiendo siluetas ardientes que tenían cierta forma humana. Una me miró directamente, y noté una inconfundible aura de malevolencia. Carter, sigue entreteniéndolo. Al parecer, Sadie no se había fijado en las figuras llameantes. Tenía la mirada fija en el monstruo y estaba sacándose un cordel mágico del bolsillo. Si puedo acercarme un poco más, Sadie, espera. Intenté dar sentido a todo lo que ocurría. Walt estaba tumbado en el suelo, tiritando. Sus ojos resplandecían de luz blanca, como si se le hubiera metido el fuego en el cuerpo. Haas estaba arrodillada junto a él, musitando un hechizo curativo. Ruak. El graznido del grifo fue lastimero, casi como si estuviera pidiendo permiso, como si hubiera obedecido mi orden de detenerse pero no le gustara la idea. Las figuras ardientes brillaban cada vez más, e iban solidificándose. Conté 7 de ellas, cada vez un poco más definidas, ya con piernas y brazos. 7 enemigos. Haas había dicho algo sobre los símbolos de Semet. Me invadió el horror al comprender qué clase de maldición protegía el museo. Liberar al grifo había sido un accidente. El monstruo no era nuestro auténtico problema. Sadie arrojó su cordel. Espera. Vociferé, pero ya era demasiado tarde. El cordel mágico cortó el aire como un látigo, creciendo hasta transformarse en una gruesa cuerda mientras se acercaba al grifo. El animal dio un chillido de indignación y se arrojó hacia las figuras en llamas, que se dispersaron para iniciar una partida mortífera de «tú la llevas». El monstruo voló por toda la sala, haciendo vibrar sus alas. Las vitrinas se hicieron pedazos. El estruendo de las alarmas llenó el aire. Grité al grifo para que se detuviera, pero esta vez no me hizo caso. Por el rabillo del ojo vi cómo Haas se desplomaba en el suelo, quizá agotada por su hechizo de curación. Sadie. Grité. Ayúdala. Mi hermana corrió hacia Haas. Yo perseguí al grifo. Seguramente parecía tonto de remate, con mi pijama negro y mi espada brillante, tropezando con artefactos rotos y gritando órdenes a un colibrigato gigante. Y justo cuando ya pensaba que la situación no podía empeorar, llegaron 5 o 6 invitados de la boda, doblando la esquina para ver qué era todo aquel jaleo. Se quedaron boquiabiertos. Una mujer con vestido de color melocotón dio un chillido. Las 7 criaturas de fuego blanco se lanzaron en tropel hacia los invitados y pasaron a través de ellos, haciéndolos caer inconscientes al suelo. Después siguieron adelante, girando en dirección a la sala de baile. El grifo voló tras ellas. Eché una mirada a Sadie, que estaba arrodillada junto a Haas y Walt. ¿Cómo están? Walt ya vuelve en sí, dijo ella, pero Haas está cao. Seguime cuando podáis. Creo que puedo controlar al grifo. Carter, te has vuelto loco. Nuestros amigos están heridos y yo tengo un papiro encendido pegado a la mano. La ventana está abierta. Ayúdame a sacar a Haas y Walt de aquí. Tenía sentido. A lo mejor, era nuestra única posibilidad de llevarnos a nuestros amigos con vida. Pero en aquel momento ya sabía que eran las 7 llamas, y también que, si no las detenía, podrían salir heridos muchos inocentes. Murmuré una maldición egipcia, del tipo palabrota, no del tipo mágico, y corrí a autoinvitarme a la boda. La sala de baile principal se había convertido en un caos absoluto. Había invitados corriendo en todas las direcciones, dando voces y derribando mesas. Un tío vestido con smoking había caído contra la tarta nupcial y ahora se apartaba a gatas con unos pequeños novios de plástico pegados al trasero. Un músico intentaba huir con el tobillo metido en un tambor. Los fuegos blancos habían ganado la solidez suficiente para poder distinguirles la forma, una combinación entre canina y humana, con brazos alargados y piernas torcidas. Resplandecían como el gas hipercalentado mientras recorrían la sala a toda velocidad,
en torno a las columnas que rodeaban la pista de baile. Uno pasó a través de una dama de honor. Los ojos de la mujer se volvieron de un blanco lechoso mientras caía al suelo entre toses y temblores. A mí también me apetecía hacerme un ovillo en el suelo. No conocía ningún hechizo que pudiera combatir a criaturas como esas, y si alguna de ellas me tocaba. El grifo apareció de la nada, planeando solo unos centímetros por delante de la cuerda mágica de Sadie, todavía empeñada en capturarlo. El grifo devoró de un bocado una de las criaturas flamígeras y siguió volando. De sus fosas nasales salieron volutas de humo, pero fue el único efecto de haberse comido el fuego blanco. ¡Eh! Grité. Comprendí demasiado tarde que era un error. El grifo se volvió hacia mí, frenándolo justo para que la cuerda de Sadie le envolviera las patas traseras. ¡Krauk! El animal cayó contra una mesa de buffet. La cuerda se extendió mientras se enrollaba alrededor de su cuerpo, pero aún así las veloces alas del monstruo hicieron picadillo la mesa, el suelo y las bandejas de bocadillitos, como si fueran un triturador de madera descontrolado. Los invitados de la boda empezaron a evacuar la sala de baile. Muchos de ellos corrieron hacia los ascensores, pero aún quedaban docenas que estaban inconscientes o sufriendo espasmos, con los ojos brillantes. Otros se habían quedado atrapados bajo montones de escombros. Las alarmas seguían ululando, y las 6 figuras de fuego blanco que seguían en activo campaban a sus anchas. Corrí en dirección al grifo, que estaba rodando sobre sí mismo intentando morder la cuerda sin éxito. Cálmate. Le chillé. Déjame ayudarte, idiota. Freak. La cola del animal barrió el aire por encima de mí y le faltó un pelo para decapitarme. Respiré hondo. A grandes rasgos, yo era mago de combate. Nunca se me habían dado muy bien los hechizos con jeroglíficos, pero señalé al monstruo con mi espada y dije, ATP. Un jeroglífico de color verde, que significaba, queda en paz, ardió en el aire junto a la punta de mi espada. El grifo dejó de revolverse. El zumbido de sus alas se hizo más grave al ralentizarse. La confusión y los gritos llenaron la sala de baile, pero yo procuré calmarme mientras me acercaba al monstruo. Me reconoces, ¿verdad? Extendí la mano, y sobre mi palma refulgió otro símbolo, el que siempre podía invocar en cualquier circunstancia, el ojo de Horus. ¿Eres un animal sagrado de Horus? ¿A que sí? Por eso me obedeces. El grifo parpadeó al ver la señal del dios guerrero. Se le erizaron las plumas del cuello y protestó con un graznido, retorciéndose bajo la cuerda que le iba envolviendo poco a poco el cuerpo. Ya lo sé, dije. Mi hermana es lo peor. Espera, que te desato. En algún lugar detrás de mí, Sadie gritó, Carter. Al girarme, vi que ella y Walt estaban acercándose con dificultad, sosteniendo a Haas entre los dos. Sadie aún imitaba la estatua de la libertad, sosteniendo su papiro ígneo en una mano. Walt estaba recuperado y ya no le brillaban los ojos, pero Haas estaba laxa como si todos los huesos del cuerpo se le hubieran vuelto gelatina. Evitaron a un espíritu llameante y a un grupo de invitados y, de algún modo, consiguieron cruzar la pista de baile. Walt se quedó mirando al grifo. ¿Cómo lo has calmado? Los grifos son siervos de Horus, respondí. Tiraban de su carro de combate. Creo que intuyo que tengo una conexión con él. El grifo dio unos alaridos impacientes e hizo restallar su cola, con lo que derribó una columna de piedra. Tampoco está tan calmado, observó Sadie. Levantó la mirada hacia la cúpula de cristal que teníamos 15 metros por encima, desde donde la diminuta silueta de Keops nos hacía señas frenéticas. Hay que sacar a Haas de aquí cuanto antes. Estoy bien, musitó nuestra aprendiz. No es verdad, dijo Walt. Carter, ella me ha sacado el espíritu del cuerpo, pero casi le cuesta la vida. Es una especie de demonio de la enfermedad, un Bau. Asentí. Un espíritu maligno. Estos 7 se llaman las flechas de Semet, dijo Haas, confirmando mis temores. Son espíritus de la epidemia, nacidos de la diosa. ¿Puedo detenerlos? Lo que puedes hacer es descansar, la interrumpió Sadie. Exacto, dije yo. Sadie, quítale la cuerda al grifo y, no hay tiempo. Haas señaló con una mano. Los baus estaban creciendo y ganando brillo. Seguían cayendo invitados al suelo mientras los espíritus revoloteaban sin oposición por la sala. Si no los paró, morirá gente, siguió diciendo. Puedo canalizar el poder de Semet y desterrarlos. Aladuat. Para eso estaba entrenándome. Yo no las tenía todas conmigo.
Has nunca había intentado un hechizo tan poderoso, y para colmo se había debilitado curando a Walt. Pero estaba bien preparada. Puede parecer raro que los curanderos aprendan la senda de Sekhmet, pero dado que es la diosa de la destrucción, las plagas y la hambruna, tiene sentido que un sanador aprenda a controlar sus fuerzas, incluidos los baus. Además, aunque desatáramos al grifo, no tenía la certeza de poder controlarlo. Había bastantes probabilidades de que se emocionara y se nos tragara a nosotros en vez de a los espíritus. En el exterior, las sirenas de la policía sonaban cada vez más altas. Se nos acababa el tiempo. No hay elección, insistió Has. Sacó su varita y entonces, para sorpresa de mi hermana, dio un beso a Walt en la mejilla. Todo irá bien, Walt. No te rindas. Has también sacó una figurilla de cera de su bolsa de maga, y se la puso en la mano a Sadie. Esto te hará falta pronto, Sadie. Siento no poder ayudarte más. Cuando llegue el momento de usarla, lo sabrás. Creo que nunca había visto a Sadie quedarse tan pasmada. Has corrió hasta el centro de la pista y bajó su varita hasta el suelo para trazar un círculo de protección en torno a sus pies. Sacó de su bolsa una estatuilla de Sekhmet, su diosa patrona, y la sostuvo en alto. Inició un cántico y a su alrededor empezó a brillar una luz roja. Del círculo brotaron unos aros de energía, que se extendieron por la sala como las ramas de un árbol. Los aros empezaron a rotar, despacio al principio pero ganando rapidez hasta generar una corriente mágica que empezó a tirar de los baús, obligándolos a volar en su mismo sentido y atrayéndolos hacia el centro. Los espíritus aullaron, luchando por resistirse al conjuro. Has se tambaleó pero siguió cantando, con la cara perlada de sudor. ¿No podemos ayudarla?, preguntó Walt. Roaak. Chilló el grifo, supongo que queriendo decir, hola. Que aún estoy aquí. Las sirenas ya sonaban como si la policía hubiera llegado al edificio. Al fondo del vestíbulo, junto a los ascensores, alguien daba gritos por un megáfono pidiendo a los últimos invitados que salieran del museo. Como si hiciera falta decírselo. Había llegado la policía y, si nos detenían, la situación iba a ser difícil de explicar. Sadie, dije, prepárate para retirar la cuerda del grifo. Walt, ¿aún tienes tu amuleto de la barca? Mi amo. Sí. Pero aquí no hay agua. Tú convócala. Me hurgué en los bolsillos y acabé encontrando mi propio cordel mágico. Pronuncié un encantamiento y al instante tuve una cuerda de unos 6 metros en la mano. Le hice un nudo corredizo en el centro, como una corbata gigantesca, y me acerqué con cautela al grifo. Voy a ponerte esto en el cuello. No te vuelvas loco, vale. Freak, dijo el grifo. Seguí avanzando, consciente de lo rápido que podía engullirme aquel pico si se ponía a ello, pero al final logré rodear el cuello del grifo con la cuerda. Entonces falló algo. El tiempo se ralentizó. Los aros rojos del hechizo de Has empezaron a frenarse, como si el aire se hubiera transformado en almíbar. Los chillidos y las sirenas se apagaron hasta quedar convertidos en un rugido lejano. No saldrá bien, susurró una voz. Di media vuelta y me encontré cara a cara con un bao. Estaba flotando en el aire a unos centímetros de mí, con sus rasgos de fuego blanco casi nítidos. Pareció sonreír, y habría jurado que su cara me sonaba de algo. El caos es demasiado poderoso, chico, dijo. El mundo gira más allá de vuestro control. Renunciad a vuestra misión. Cierra el pico, dije entre dientes, pero tenía el corazón a punto de salírseme del pecho. Nunca la encontrarás, siguió diciendo el espíritu en tono burlón. Ahora está dormida en el lugar de las arenas rojas, pero morirá si os empecináis en vuestra búsqueda sin sentido. Me sentí como si tuviera una tarántula bajando por mi espalda. El espíritu estaba hablando de Sia Racid, la auténtica Sia, a quien llevaba buscando desde Navidad. No, repliqué. Eres un demonio, un impostor. Sabes que no es así, niño. Tú y yo nos conocemos. Calla. Invoqué el ojo de Horus y el espíritu retrocedió con un siseo. El tiempo volvió a su velocidad normal. Los aros rojos del hechizo de Har rodearon al Bao y lo arrastraron hasta el vórtice entre chillidos de frustración. Nadie más parecía haber visto lo que acababa de ocurrir. Sadie estaba a la defensiva, blandiendo su papiro en llamas cada vez que se le acercaba un Bao. Walt dejó su amuleto de barca en el suelo y pronunció la palabra de mando. En cuestión de segundos, como si fuera uno de esos locos juguetes de esponja que se expanden al mojarlos, el amuleto se convirtió en una barca de juncos egipcia que quedó cruzada sobre los restos de una mesa de buffet.
Me temblaban las manos, pero cogí los dos extremos de la nueva corbata del grifo y los até a la proa y a la popa de la barca. Carter, mira. Me llamó Sadie. Me volví a tiempo de ver un cegador destello de luz roja. El vórtice se colapsó sobre sí mismo, absorbiendo a los 6 Baus al interior del círculo de Haas. La luz se apagó. Haas cayó desmayada, mientras su varita y la estatuilla de Semet que tenía en las manos se deshacían en polvo. Corrimos hacia ella. Su ropa soltaba vapor. No estaba seguro de que siguiera respirando. Métela en la barca, dije. Tenemos que salir de aquí. Oí un débil gruñido procedente de arriba. Keops había abierto la cúpula. Gesticuló para meternos prisa mientras unos faros barrían el cielo con rayos de luz. Seguramente el museo estaba rodeado de vehículos de emergencia. En la sala de baile, los huéspedes caídos empezaban a recobrar la conciencia. Haas los había salvado a todos, pero ¿cuál sería el precio? La llevamos a la barca y subimos todos en ella. Agarraos bien, les advertí. Esto no está equilibrado. Como hueque, gritó una voz grave y masculina a nuestras espaldas. ¿Qué estáis? Deteneos. Sadie. Cuerda. Ya. Exclamé yo. Mi hermana chasqueó los dedos y la cuerda que retenía el grifo se evaporó. ¿Vamos? Grité. Arriba. Freak. El grifo revolucionó sus alas. La barca se sacudió al elevarse del suelo, se zarandeó de un lado a otro y subió disparada hacia la cúpula abierta. Daba la impresión de que el grifo ni siquiera notaba el peso que arrastraba. Ascendió tan deprisa que Keops tuvo que saltar sobre el vacío para agarrarse a la borda. Le ayudé a entrar en la barca y los dos nos quedamos muy quietos para no hacerla zozobrar. ¡Ah! Protestó Keops. Sí, admití. Toma trabajito fácil. Pero claro, éramos la familia Kane. Aquel era el día más relajado que íbamos a tener en bastante tiempo. De algún modo, nuestro grifo sabía hacia dónde debía ir. Dio un alarido triunfal y se elevó hacia la noche fría y lluviosa. Mientras regresábamos volando a casa, el papiro que tenía Sadie en la mano empezó a arder con más intensidad. Cuando miré abajo, vi unas llamaradas blancas y fantasmales crepitando en todos los tejados de Brooklyn. Empecé a preguntarme qué habíamos robado exactamente. Ni siquiera sabía si sería el objeto correcto, o si solo serviría para meternos en más problemas. En cualquier caso, no pude evitar tener la sensación de que esta vez habíamos forzado demasiado la suerte.